y conociendo personas de diferentes puntos de nuestro país, pero también de diferentes puntos del mundo. Ahora conversábamos por fuera de micrófonos con las compañeras que llegan desde Corrientes, desde la República de Corrientes en Argentina, dijo una de ellas. Así que además de agradecerles que se tomen unos minutos en la programación, en la agenda de actividades y los intereses por los cuales ustedes han llegado a nuestra ciudad a través de este congreso, pedirles que se presenten, que nos cuenten y desde dónde nos están visitando y bueno, el motivo por el cual también participan de este congreso por estos días. Bienvenidas a las tres y muchísimas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Laura González Fautel, vengo de Corrientes, trabajo en Chaco porque pertenecemos a la Universidad Nacional del Nordeste, que se emplaza en estas dos provincias, así que entusiasmada y agradecida de volver a Salto, porque es una invitación del profesor y doctor Alejandro Novoa de participar en distintas instancias. Entonces, venimos a aportar nuestra experiencia en lo que se refiere a las metodologías participativas. Sí, Buenísimo, Laura. sí. Bueno, yo soy Mercedes Oraizón, trabajo con Laura y con Cintia desde hace muchísimo tiempo. Formamos un equipo. También yo soy profesora de la Facultad de Humanidades e investigadora del Centro de Estudios Sociales. Este centro es centro miembro de Claxo, y desde el 2016 que venimos trabajando en el grupo de trabajo Procesos y Metodologías Participativas, de la cual forman parte e incluso coordinan profesores de esta universidad, de la de Salto, ¿no? Entonces el contacto con la Universidad de Salto es muy próximo por esto y porque, bueno, con Alejandro nos conocemos de antes en un congreso que coincidimos en Rosario y ya van varias veces que estamos por acá muy contentas. Buenísimo. ¿Cómo estás, Cintia? Buen Bien, día. bien. Bueno, yo soy Cintia Núñez, trabajo así con Mercedes y con Laura en la facultad como docente e investigadora del Centro de Estudios Sociales también. Y para sumar a lo que dijeron, es la tercera vez que estamos acá y siempre recibimos muy bien la invitación porque nos ofrece mucha comodidad, digamos, porque son muy amables siempre y las propuestas de actividades también son muy interesantes. A partir de ahí salen otras, como escribir juntos, por ejemplo. Ujú. Y bueno, entonces siempre que podamos vamos a venir. Buenísimo. Mm. Y en particular, bueno, ayer formábamos parte de la instancia de comunicación donde ustedes compartían esta experiencia. ¿Por qué decidieron traer esta exposición? ¿De qué se trata también? ¿Qué le podemos contar a nuestros oyentes de esta participación de ustedes en el Congreso? Ujú. Nosotras sí venimos con una participación grupal, pero también individual. Específicamente yo ahora a la siesta voy a presentar el producto del trabajo continuo con las organizaciones de la sociedad civil, ya sea en el trabajo de la beca doctoral y en la postdoctoral. Entonces, la apuesta es venir a hablar un poco de cómo es el trabajo con las organizaciones en el territorio. Hoy en día sí tengo una gran inclinación a trabajar con un colectivo trans travesti, donde implica muchos desplazamientos conceptuales y metodológicos, y es un poco la propuesta de hoy a la siesta. También participo de los proyectos de desarrollo tecnológico y sociales que venimos trabajando en equipo. Entonces ahí sí me integro para conformar esa red donde sí se trabaja salud comunitaria. Yo creo que ahí Merce y Cintia pueden contar mejor sobre las particularidades de estos proyectos. Ayer contábamos un poco de qué se trata el formato del proyecto de desarrollo social y tecnológico. Es un formato que aparece en nuestra universidad recién en el año 2013. Nosotras antes veníamos haciendo paralelamente investigación básica y aplicada y trabajo territorial con proyectos de voluntariado. Este formato nos permite articular las dos instancias porque necesitamos o un adoptante o un beneficiario, no, la palabra beneficiario es horrible, o alguien o- que, 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 se que Recibo. reciba los resultados de las investigaciones. Entonces el contacto con la comunidad es inexorable.
el primer PDTS y el segundo lo desarrollamos en un centro comunitario de una zona de la ciudad de Corrientes, periférica, barrios populares, en la que acompañamos a una mesa de gestión. Y el actual PDT es el tercero ya que estamos presentando. Se localiza en un barrio contiguo a los dos anteriores, y lo que pretende es promover y consolidar el componente participativo de las políticas de salud comunitaria y territoriales. Estamos trabajando con un equipo de la Facultad de Medicina, así que es todo un desafío la articulación, en torno al mismo lenguaje que manejamos, a las perspectivas, a los saberes, y se suma suma la complejidad de que además queremos involucrar a la comunidad en la creación de un espacio participativo para definir prioridades, programas y, si se puede, políticas territoriales. Bueno, y la cuestión más importante me parece de que atraviesa estos proyectos tiene que ver con las metodologías participativas, que tienen como una característica particular, que además de promover formas de participación, promueve formas de co-construir, coproducir y tomar decisiones en conjunto con la comunidad a la que está asociada, digamos, el proyecto. Entonces, movilizar esas primeras instancias participativas es fundamental, pero también es difícil, y sostenerla en el tiempo aún más. Cada proyecto duraron hasta ahora 4 años, este también durará lo mismo, y supone eso, la permanencia en el lugar, el diálogo, la escucha, la observación atenta. Entonces es un trabajo minucioso, muy de construir una colaboración, pero además deviene después en formas de amistad, y entonces es muy difícil de sostener, y también es difícil de anticiparse mucho, porque la idea no es ir con alguna estructura, una receta o un diagnóstico previo y cerrado, sino ir produciendo con ellos y revisando los intereses que tengan, y construir ahí cierta demanda para poder producir no solamente conocimiento, sino recursos, formas de actuar que puedan permanecer después en la comunidad. Entonces venimos con el grupo de Claxo trabajando estas metodologías, y la nuestra particularmente está atravesada por la participación comunitaria en sectores más vulnerables. Y ahora que las escucho, se me ocurre, viendo el momento social, económico, particular que están viviendo en Argentina, la realidad universitaria, ¿no? De la educación universitaria, de la educación pública, menudo desafío también, ¿no? Para ustedes llegar al territorio, para ustedes poder trabajar y sentirse comprometidas con estos procesos, llevar herramientas, llevar tiempo, llevar voluntades a lugares muy lastimados seguramente, ¿no? O muy golpeados por otras realidades o por otras prioridades también, ¿no? ¿Cómo Sí. hace quien llega a esos lugares con su bagaje, con sus experiencias, también con las limitaciones de lo que hoy los recursos significan para ustedes, ¿no? Estos recortes y esta realidad de los fondos públicos, de las universidades en Argentina, también desembarcando y llegando a contextos, a lugares y a grupos y a comunidades muy afectadas por un montón de otras Sí. problemáticas también, que también son parte de estos recortes y de esta realidad universitaria. ¿Cómo se hace para trabajar, para generar conocimiento, para seguir apostando y acompañando a estas comunidades? Y lo primero que nos sucedió con el anterior PDTS es buscar romper con cierta mirada, cierto estigma respecto de viene la universidad, viene con recursos, viene sabiendo qué hacer, y lo primero que tuvimos que hacer es romper eso, porque no es nuestra propuesta, pero además tampoco traíamos recursos, y al principio nos decían, díganos ustedes qué hacer, cómo se soluciona. Y nada, era primero romper esa idea y después ir generando otras propuestas, y creo que
un poco va también el tema que Laura trabaja, la cuestión de la afectividad y los vínculos que se pudieron construir tiene mucho que ver con esos procesos. Mm. Porque nunca, o sea, sin dejar de reconocer las jerarquías dentro del territorio, podemos decir así, o ciertas posiciones que nosotras podemos ocupar por Mm. pertenecer a la universidad, sin dejar de reconocer que eso está ahí, también teníamos que poder trabajar, acortar esa brecha y establecer un diálogo un poco más horizontal. Yo creo que lo que nos convoca y en realidad hay una premisa que no sé si es que rompemos, pero sí es el cual nos moviliza, que entendemos que la universidad es parte del territorio. Ujú. Entonces no es que bajamos al territorio ni es que Mm. nos acercamos, sino somos parte y hacemos eso. Me parece que hay un trabajo muy continuo de reflexionar acerca de nuestro papel como también parte de una universidad que tiene una responsabilidad social y comunitaria, y eso hace que repensemos continuamente el cómo nos acercamos, cómo trabajamos, cómo pensamos, cómo coproducimos. Eso en principio creo que sostiene mucho de nuestras prácticas y sostiene mucho de esto. Me parece a mí que hay un principio que entendemos que la educación es transformadora social, entonces si esos principios no te movilizan, es muy difícil no poder esto, ¿no? Negociar, articular y construir redes. Yo creo que parte de ahí, entonces yo creo que con el tiempo no solamente es acercarse y tratar de producir cierto tipo de proyectos que puedan articular con otros actores académicos y no académicos o sociales y estatales, sino también me parece a mí que fuimos creciendo y fuimos valorando esta idea de incluir otros repertorios. Entonces, a veces nos vamos a marchas, a veces nos vamos a estas clases abiertas, a veces participamos de ir al barrio, participamos de clases, participamos de estar En comidas. construyendo en simultáneo, sosteniendo un proyecto, pero pensando en otros. Entonces, por ahí no es solamente, me parece a mí, estar haciendo algo en particular, sino también pensar a futuro, creyendo que es posible, por más pocos recursos y por más hostigamiento que tengamos de diferentes lugares, como el gobierno nacional, em, frente a nuestro trabajo y frente a lo que creemos y lo que produce nuestro trabajo. Eso me parece a mí como fundamental. Nosotras decimos que hacemos investigación militante porque en realidad el estar en el territorio es una decisión que la tomamos hace un tiempo. Hay un compromiso ético, Mm. político detrás. Y esto surge cuando nos damos cuenta que la literatura científica, académica, nos proporciona una visión externa y muchas veces sesgada de algunos de los procesos que nosotros estamos analizando. Y necesitamos que los propios protagonistas puedan participar en la construcción del conocimiento, porque nosotros desde afuera siempre tenemos una mirada, pero existe otra. Entonces, la decisión que tomamos de involucrarnos en este tipo de proyectos, que por supuesto implica mayor esfuerzo Mm. que no estar en una oficina leyendo literatura e ir a hacer una entrevista o hacer una encuesta y resolver un artículo a partir de eso que uno extrae del territorio, supone, como te decía, mayor tiempo, mayor involucramiento, pero consideramos que es lo que a nosotras nos moviliza y nos identifica como docentes universitarias. El valor y la riqueza de este tipo de instancias, de estos congresos, para quienes no forman parte del Mm. ámbito académico o no han tenido experiencias, o para, siempre decimos, a los estudiantes los animamos, ¿no? A acercarse a estos eventos, a estas actividades, a poder conocer la dinámica. Seguro por fuera de las presentaciones, de las mesas de discusión y de los grupos, hay momentos muy ricos también, Sí, ¿no? Para conocerse, totalmente. para intercambiar. En el caso de ustedes, con su experiencia, con su bagaje también,
¿Cuáles son las otras vivencias que tienen este tipo de eventos? El ir a otros lugares, el encontrarse con personas de muchos otros países, bueno, poder conectar las experiencias, esto que decía Cintia también, bueno, terminar pensando en algo con otros colegas de otros países, ¿no? ¿Cómo se vive eso también? Sí. Por ahí reconociendo en otros de otras latitudes que a veces nos atraviesan problemas similares, que bueno, uno por ahí observa lo que es América del Sur y dice, bueno, estamos llenos de conflictos, de problemas, y en otras latitudes también, tal vez de otro tenor, pero empezamos a reconocer eso que hay en común y que a veces nombramos de una manera parecida o diferente, pero que estamos hablando de problemas, a veces, bueno, humanos, digamos, ¿no? Y por ahí dialogar desde ahí, desde dónde, cómo miran otros procesos que pueden llegar a ser similares o qué distancia tenemos respecto de algunas problemáticas que más, a lo mejor más del orden de la ciudadanía, del orden político. Y eso nos lleva también a seguir pensando. Como grupo tenemos una relación con otro equipo, conformamos un equipo con otros equipos que involucraba a la CEPET, que es la universidad, ¿cómo es? El Centro de Educación, de Estudios. En París. Ah, bien. En Francia, y que involucraba a otros equipos también que estaban trabajando afuera, entonces logramos armar una red que tratamos como de seguir vinculada porque eran estudios en México, en Perú, en Marruecos, en París, entonces, y ahí revisando con las metodologías participativas cómo nombrábamos, cómo decíamos, cuál es nuestra posición, nuestra perspectiva para mirar procesos que pueden ser diferentes, pero que en algún punto o académicamente al menos nos vinculan. O sea que sí, estos lugares son fructíferos. Sí, yo creo que conformar redes es fundamental hoy en día, o sea, no existe más el nicho disciplinar, es imposible trabajar con la complejidad que nos presenta hoy la realidad. Entonces me parece esto un ejercicio, sí, sostener estas redes, construir redes y sobre todo a mí lo que me gusta siempre o lo que rescato inclusive de los estudiantes que participan de los espacios de metodología y de taller de tesis es la creatividad. Me parece que está puesto, ahí hay mucho, tenemos que rescatar que hay que ser muy creativos para ir resolviendo con lo que se tiene y con lo que no, ciertos problemas sociales. Entonces me parece que ahí está también escuchar así con atención a otros colegas y a otras o compañeras que exponen, pues es, qué bien que estuvo, ¿no? O cómo esa palabra, o ese concepto, o esa técnica, esa estrategia te habilita a pensar otras. Entonces, ese pensamiento rizomático que se va conformando me parece muy interesante, ¿no? Encontrar en estos lugares. Sí, creo que lo más interesante de los congresos es la interacción que se da por fuera Claro. de las mesas de trabajo, ¿no? Porque también es un formato que muchas veces nosotros nos cuestionamos, lo problematizamos, porque qué tanta, qué tanto aporta al trabajo científico específicamente un congreso, si vamos por un certificado, pero en realidad es lo que se construye por fuera, es esto Claro. que venga un colega después que te diga, che, me interesó tu trabajo, yo trabajo en algo similar, porque por ahí, por la limitación que tiene el tiempo, Claro. un poco uno no puede contar tanto de su trabajo, de su experiencia, y después que la interacción es muy acotada. Entonces, creo que lo más interesante está afuera de las mesas. Y por eso Intercambiar son contactos, tan ahí está bueno. importantes los presenciales, Claro. los congresos presenciales. ¿Cuánto le llevó llegar acá? ¿En horas? En horas. 6 horas y media. Ah, no es tan lejos. No. Perdón mi ignorancia, No, pero no, pensé no. que era más largo el viaje. Sí, No, 6 no horas y tanto. media tranquilas, pero en realidad son 520 kilómetros nada más lo que tenemos. Buenísimo. Y la están pasando bien. Está Sí, muy bien, Sí, súper bien. sí. súper bien. Bueno, les agradecemos un montón A gracias. ustedes. este ratito para. A Sí, ustedes. solamente Para esto, conversar. una Sí, última claro, sí, cosita. claro. Queríamos también aprovechar el espacio Sí, para claro. invitar junto a Alejandro Novoa. Vamos a estar coordinando un dossier en la revista que tiene el Centro de Estudios Sociales, Qué bueno. que se llama De Práctica y Discursos, Cuaderno de Ciencias Sociales, y el dossier específicamente trata sobre perspectivas y desafíos en la investigación cualitativa, métodos y experiencias.
y se reciben las contribuciones hasta mayo del 2027. Entonces, la invitación está, es dejarla acá y entonces Buenísimo. que quien quiera participar y se anime y tenga algo para contarnos, va a ser bien recibido. Eso está bueno. Y lo que conversábamos también con la presidenta de AISOC, bueno, aprovechar todos estos espacios y estas oportunidades que hacen a la vida Sí, universitaria también, ¿no? totalmente. Que no es solo formarse Mm. cuando llegamos y Sí, comenzamos la carrera de grado, y bueno, y después capaz sí, que nos interesa alguna temática y seguimos avanzando con la formación de posgrado, pero bueno, Mm. estas instancias, estas Ujú. oportunidades, ¿no? Forman parte sí, ¿no? Y esta militancia también a la sí, hora de elegir quedarnos en estos lugares, ¿no? Como siempre decimos, acá hay mucho más amor, pasión y compromiso por lo que hacemos que por ahí así es. lo redituable, ¿no? Sí, Que nos significa. Y sin embargo, bueno, que también creo que estos compromisos y estas voluntades forman parte del cambio, ¿no? Y de las fortalezas que por ahí en algún momento se debilitan y que por ahí vamos a querer como flaquear. Y bueno, y sin embargo, siempre hay un espíritu y un compromiso y un amor por lo que uno hace y por esta educación que, como vos decías, Laura, es transformadora. O sea, no deberíamos estar hoy por hoy discutiendo algunos conceptos, exacto, ¿no? Y algunas exacto. cuestiones que, bueno, han quedado que comprobadas a lo largo de la historia y lo siguen haciendo aún en estos momentos y en estos contextos y en estos tiempos magros de recursos para un montón de universidades latinoamericanas, bueno, pero en particular lo que está sucediendo con la educación pública en Argentina y Sí, ¿no? Con su realidad económica, política y sí, social que nos interpela claro, como hermanos también, ¿no? Que lo sí. vivimos muy de cerca. Para nosotros es un acto de resistencia, ¿no? El estar todavía en los territorios, en seguir pensando esperanzadamente. Claro. Entonces, sí. Muchas gracias por Bueno, acompañarnos. A Gracias a ustedes. Gracias por este ustedes por tiempo. gracias. invitarnos. Gracias. Radio La Regional. Salto, Udelar.